Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Hermanos y hermanas, lo proclamado es palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sentamos un momentito, compartimos esta palabra que el Señor nos ha regalado en este tercer domingo de Cuaresma. Cuaresma 40. ¿40 qué? 40 días de preparación a la Pascua. ¿Qué es la Pascua? El paso que hacemos con Jesucristo de la muerte a la vida, de los pecados a la gracia, de las tinieblas a la luz. De hecho, la lectura está enmarcada en el tema Pascua. Empieza diciendo que es la Pascua de los judíos. Nosotros no celebramos la Pascua de los judíos, nosotros celebramos la Pascua de Jesucristo. Porque es Jesucristo, nuestra cabeza, el pastor, el que nos hace dar ese paso hacia la liberación total en nuestra vida. No es la ley de Moisés, que bien está, una ley natural que norma nuestra vida, pero es desde Cristo que la interpretamos. Es desde Cristo que hacemos una cuaresma. Yo tengo cuaresma porque Él tuvo cuaresma. Él tuvo 40 días de preparación en el desierto. Decía en el primer domingo, hablaba esto la lectura de Marcos, que se fue 40 días al desierto a preparar su corazón para estar en ¿qué? En sintonía con la palabra. De hecho, el texto nos dice que impulsado por el Espíritu. Mira que ahí hay una doble referencia: lo impulsa el Espíritu y él llega al desierto y se comunica con Dios. En el desierto tiene pruebas y
tentaciones. Y descubríamos que así como Cristo tuvo, no una, 2, 3, 4, 5, todo su recorrido histórico fue lleno de tentaciones, pero Él se mantuvo fiel, se mantuvo firme desde la fe, desde la palabra y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él preparó bien su corazón. Y por eso la iglesia nos invita a preparar bien nuestro corazón en Cuaresma. Que no perdamos la oportunidad maravillosa de estos días. Son 40 días, son pocos si ustedes quieren. Es más, en este mismo mes de marzo se acaba el tiempo de preparación. O sea, no crean que nos falta un montón. No, poco. Ya estamos en el tercer domingo. Nos faltan 2 catequesis más y ya prácticamente estamos terminando la formación de esos 40 días que serán prácticamente en la mañana del Jueves Santo, cuando ya completemos matemáticamente los 40 días. 40 días a nivel bíblico significa algo va a suceder, algo va a suceder. ¿Qué va a suceder? Dios va a actuar. Dios quiere actuar en ti. Dios quiere transformar tu vida. De hecho, el segundo domingo estábamos asistiendo a un tema de la transfiguración. ¿Se recuerda? El domingo pasado, transfiguración. Más allá de la figura, cómo Él se transfigura. Descubríamos también algo en esa transfiguración, de dónde salía esa luz. El texto decía, sus vestiduras estaban esplendorosamente blancas. Y yo decía, y hacía hincapié en esto, ¿son sus vestiduras las que son blancas, esplendorosamente blancas? ¿O hay un misterio más profundo que deberíamos de tomar en cuenta? Descubríamos que esa luz no sale de sus vestiduras, esa luz sale de su ser, de adentro. Si Cristo, su divinidad traspasa esa vestidura. Y entonces los apóstoles se quedan maravillados ante lo que están viendo. Están viendo también al lado de Jesús a Moisés y Elías. ¿Quién es Moisés? Representa a Moisés la alianza con la ley. Elías representa a Elías a todos los profetas, menores y mayores. Es decir, la palabra de Dios que se hace vida en el pueblo a través de los profetas. Pero ante Cristo, tanto la ley como los profetas ceden. ¿Por qué? Porque ha llegado la luz que nos ilumina. Por eso el cristiano aprende a ver el Antiguo Testamento desde Moisés y Elías, desde Cristo, no sin Cristo, con Cristo, no sin Cristo, porque nuestra fe es cristocéntrica. Cristo es el que aporta esa luz para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en función de Cristo. Es nuevo porque Cristo lo predica y desde Él nos invita a ver la antigua alianza que Dios ha pactado con la humanidad y que Él renueva en su propia vida. O sea, el Nuevo Testamento es Cristo mismo que nos enseña incluso a interpretar las Escrituras. No interpretamos las Escrituras como si fuéramos judíos, interpretamos las Escrituras como cristianos desde el acontecimiento Cristo. Lo mismo que hicieron los apóstoles, o en este caso Juan, cuando está escribiendo. Cuando resucitó entre los muertos, se acordaron que Él había dicho esto en el templo. Mira qué interesante, desde el acontecimiento pascual se acuerdan y renuevan las palabras de Cristo. Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y dice aquí el texto, Él se refería al templo de su cuerpo. Vamos a recapitular el tema de la purificación, sobre todo la expulsión. Yo le llamo purificación porque está limpiando. Está limpiando. Y así lo veo, ¿verdad? Esa expulsión de los mercaderes. Bueno, ¿por qué esos mercaderes están en el templo? Porque hay que preguntar eso, porque dice, están en el templo, no entiendo. Si es un templo, debe ser un lugar para tener un momento de oración.
Imagínense que aquí yo ponga el mercado y acá ponga el Palacio Legislativo y ponga allá todos los abogados a hacer un montón de trabajos legales y ponga allá la banca y que ahí están los cambiando las monedas, los bolívares, los dólares, los euros. Bueno, no sé si eso pasa aquí, no sé si que la iglesia, ¿verdad? Todo el mundo se avalancharía. Bueno, algo así. Imagínense ese caos, es un caos. Y Jesús como que dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Esta es la casa de Dios o esto es un mercado? Eso lo está diciendo ahí. Este es el lugar para encontrarse con Dios. Pero ¿por qué están los mercaderes del templo? Yo interpreto que eso es lo que nos pasa a nosotros cuando no tenemos a Dios. Cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿qué ocupa su lugar? Lo material, la economía. ¿Es verdad? Cuando Dios no está en la vida de un ser humano, todo sustituye a Dios. Riqueza, grandeza, poder, placer, belleza. 5 cosas que son en este mundo, yo diría es la catequesis de este mundo. Y dense cuenta que son 5 cosas poderosas. Y muchos de nosotros hemos profanado el templo de Dios en nosotros cuando riqueza, poder, placer y belleza se forman, vamos a decir así, invaden el lugar santo de nuestro cuerpo, de nuestro templo, de nuestro ser. Es más, por estas 5 cosas la gente mata o no. Por estas 5 cosas la gente traiciona. Por estas 5 cosas la gente, bueno, ya ustedes saben qué pasa, no hace falta que explique más. Sucede en el mundo económico, en el mundo político, en el mundo social. Esto es lo que se vive. Cuando no está Dios, viene esa situación, el hombre se convierte en el lobo del hombre. Yo creo que eso estaba pasando en ese momento. Habían sustituido a Dios, se habían alejado de Dios, de sus normas y preceptos. Yo hasta creo todavía más, me voy a poner un poquito atrevido. Dice, 46 años nos ha costado, ¿vieron la palabra? Costado, y casi podría decir, y no hemos terminado de pagar. Y estamos viendo cómo arrendamos pedacitos y pedacitos para ver si sacamos cobre, porque hay que pagarlo. 46 años. ¿Se puede imaginar 46 años haciendo un templo? ¡Qué angustia! Es una angustia muy grande. 46 años haciendo tu casa. Dios, ¿y cuándo vas a vivir ahí? Cuando estés viejito, pues. A ver, se da cuenta que como, ahí hay como una situación, cuando lo expresa ahí dice, nos ha costado, casi de aquí, no hemos terminado de pagar. Y por eso los mercaderes del templo prácticamente han parcelado el templo por dentro. Claro, Jesús dice, bueno, por eso se acabó. Aquí tiene que estar Dios. Y además, ninguno de ustedes le puede cobrar a Dios, porque Dios les ha dado mucho más. Esa es la tentación del hombre, cobrarle a Dios. Voy a misa, pero ya sabe el milagrito, porque si no, ya. Bueno, debe dar gracias que doy a misa. Da gracias que doy a misa. Tú das gracias al Señor que te permite descubrir en este misterio de la Eucaristía, de la celebración, tu propia salvación y el propio misterio de Cristo, sanando, liberando, rompiendo cadenas y llevándote a la salvación, a la Pascua. Llega Cristo y purifica, por eso me gusta más la idea de purificación más que de expulsión. Purifica el templo. Ahí sí que como dice, agarra la escobita, pues. Bueno, no fue una escobita, dice que fue un látigo de cordero. Pero una cosa, ustedes lo ven insultando, aparece y insultó a todos, y le gritó. No, porque la expulsión de los mercaderes en el templo no es hecho con rabia, sino con autoridad. Cristo se planta con autoridad. El celo de tu casa me devora, es decir, el cuidado por las cosas de Dios para mí son importantes. Oye, todas esas preguntas no las podemos hacer nosotros. ¿Son importantes las cosas de Dios para mí o no son tan importantes las cosas de Dios para mí? ¿Le doy más importancia a qué? Porque a lo que le doy más importancia
y a lo que le doy más tiempo, y a lo que le dedico más tiempo y más afán, entonces ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Dios te invita a que no te dejes esclavizar por estas cosas. Dios te invita a que puedas liberarte de estas cosas y hacer un camino de salvación en Jesucristo. Dios te invita a vivir ya desde ya, porque aquí el tema es pascual. El próximo domingo hay otro tema pascual y el otro domingo hay otro tema pascual. Ya estamos prácticamente en la recta final, en la segunda etapa de la cuaresma. Y el tema en el ciclo B es Pascua, 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 Pascua. Pero para que Dios pase en tu vida y para que Dios se quede en tu vida, tú tienes que decirle, pase adelante. Pero para que Él pase adelante, hay que quitar las cosas que le impiden a Él entrar en tu vida. Porque puede estar cargando muchas cosas que tú crees importantes. Pero una sola cosa es importante. Marta, Marta, muchas cosas te afanan, una sola es importante. María se ha quedado con ella. ¿Cuál? Se ha quedado con Cristo. ¿Cuánta gente por las cosas materiales, herencias, terrenos, propia familia, propia sangre, corta cabeza y corta? ¿Por qué? Ambición, ambición. Y el Señor te invita a romper de tu corazón esa ambición que te aparta de Dios y te invita a desprenderte como en las obras de misericordia. Cuánta gente ante las situaciones de la carne también matan por estas, y hoy te invita a través del ayuno a liberarte, dominando la concupiscencia de la carne a través del ayuno. Hoy el Señor te invita a que te comuniques con Él. Este es un tema, una estructura, pero donde te tienes que comunicar con Él. No solo un día, el domingo, ahora, a las 6 de la tarde, sino siempre, ¿dónde es? Dilo, ¿dónde es? Así es. Porque si no te comunicas con Él toda la semana y pretendes que en un día nada más le vas a hablar, ¿qué tipo de amor es ese? Muy amoroso, ¿verdad? Tú le hablas a tu novia una vez a la semana. Tú le hablas a Dios una vez a la semana. Tú le hablas a tu esposa una vez a la semana. Tú le hablas a tus hijos una vez a la semana. ¿Qué familia es esa? Es lo mismo. Es lo mismo. No te puedes conformar con hablarle al Señor solamente el domingo. No. Cuando vayas a orar, entra a tu cuarto o habla a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que está en los secretos te recompensará. Tienes que sacar tiempo para esa comunicación. Oración. ¿Qué es oración? Trato de amor con aquel que nos ama, dice Santa Teresa. Trato de amor, relación de amor, relación afectuosa, relación profunda, relación de, voy a decir así como lo llaman, de pana. Tiene que ser así. Tiene que ser así, pero para eso tienes que abrir tu corazón en sencillez, en humildad, en entrega. Es la invitación que te hace el Señor en este día, a que tu templo, tu corazón, bueno, primero que tengas conciencia de un templo, que es Jesucristo resucitado. Ahora la pregunta, Jesucristo es la cabeza, ¿y su cuerpo? ¿Quién es su cuerpo? Nosotros que somos la iglesia. La iglesia. O sea que Jesús no solamente saca a los vendedores o mercaderes del templo, sino que sustituye ese templo, porque ya en ese templo Dios no se va a comunicar, sino en su cuerpo glorioso. ¿Y cuál es su cuerpo glorioso? Nosotros que somos la iglesia. Es decir, mi hermano, mi hermana, tú eres un templo. Vete con esa idea a tu casa. Soy un templo, soy el templo del Señor, soy el templo del Señor. Soy el templo del Señor. ¿Qué tengo que liberar de ese templo, limpiar de ese templo para que Dios more en él, habite en él, tenga autoridad en él? Bueno, eso es cada quien. Eso es cada quien. Cada quien tiene que preguntarse eso. Porque como templo del Señor, Él quiere entrar. Déjalo entrar. Déjalo entrar en tu corazón. Deja que esta cuaresma sea un principio de una vida nueva en
Que así sea.